¿Alguien tuvo dudas? Aquí me dice alguien que sí tuvo, Jackie, sí tuvo un poco de dificultad hacer ensayos. No le... Yo, profesora, Dime. el ensayo en sí no tenemos que poner lo que son las preguntas. No. Tiene que comenzar lo que sería introducción, el desarrollo, en este incluyendo las respuestas de las preguntas que está indicando y mi conclusión. Todo eso tiene que ser en una cuartilla o puedo yo utilizar más aparte, me imagino que es en formato APA y mis bibliografías. Exactamente. Yo les pedí una cuartilla porque era su primer trabajo como un ensayo. Entonces, pero sé que una cuartilla no les va a dar, no les alcanza para poder trabajar el tema. Este es como un ensayo de su trabajo realmente. Porque un ensayo de este nivel, o sea, del tema que estamos viendo, puede ser hasta de 2 cuartillas y me voy corta, pero se los pedí de una cuartilla para ver en dónde estoy pisando yo y qué problemas puedan llegar a tener y cómo les puedo ayudar, ¿sale? Entonces, precisamente por eso necesito de verdad que me digan, yo de plano hacer ensayos no, me cuesta trabajo, es mi, es parte de mi trabajo enseñarte cómo trabajar y cómo hacer ensayos. Ajá. Eso y otras cosas más. Entonces, ¿alguien más tiene duda? O sea, Dan sí tiene toda la razón, es un desarrollo y ahí en la guía yo te digo, yo te explico cómo se hace. Ajá. Tiene que haber una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la conclusión es donde tú ibas a meter el incidente crítico o también lo puedes meter dentro de lo que estamos, el tema que es para qué sirve la historia entre esas preguntas, tú puedes involucrar el incidente crítico. El incidente crítico no lo podemos dejar a un lado, así de, esto no me sirve, no. Tenemos que involucrarlo y tenemos que meterlo porque es parte de nuestro aprendizaje, ¿vale? Aunque sea un tema que dices, bueno, es que ya, la pandemia está pasando, estamos todavía en pandemia, todavía no tenemos una vida completamente normal. Entonces, necesitamos meter el incidente crítico y necesitamos involucrarnos con este incidente crítico. ¿Alguien tuvo algún problema? Porque de verdad necesito que me digan cómo se sintieron. ¿Se puede corregir? Sí, Alma, lo puedes volver a corregir. No hay ningún problema, solo avísame. Soy Alma Robles del grupo 106. Corrijo mi trabajo nuevamente. Punto, punto. Pero acuérdense, nombre completo y grupo, porque si no yo no voy a saber y luego me dicen, maestras que ya lo mandé y cuándo me avisaste, o sea, no sé. Yo voy trabajando y voy calificando conforme me van llegando las actividades. Entonces, si tú no me avisas, vamos a tener problemas al final porque pudiste tener una mejor calificación y no lo hice porque no me avisaste. Entonces, siempre es avisarme, avisarme y avisarme, por favor. Veo que muchos están pues calladitos y sí necesito que me digan, la verdad, no lo hice así. La verdad, me costó trabajo. La verdad, voy a mejorar mi trabajo. Igual y no en el siguiente, no hay ningún problema. Para nada. Para eso son estas actividades. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no es si es por el chat, está bien, no hay ningún problema. Yo lo leo, pero sí necesito de su participación. Nadie. Yo, profesora. Ay. Es que la verdad, sí hice mi ensayo, pero no lo he subido porque aún se me dificulta usar la computadora para escribir. Sí, se me complica mucho, todavía no lo entiendo. En la plataforma. Sí, okay. Todavía no lo entiendo. ¿Alguien más tiene algún problema como el de su compañera que todavía no le entienda a la plataforma cómo subir actividades? Levante la manita. O todos están tranquilos con eso. Entonces, si quieres, al final nos quedamos más bella y te explico. Bueno. Sí. También, Alma. Ok, también. O tú querías participar, Alma. Dime. No, yo también no le entiendo mucho la plataforma. Ok. Está bien, Arturo, no hay ningún problema. Si necesitas algo, igual por el chatcito, escríbeme, no hay ningún problema. Sé que están trabajando todavía. Pero bueno, entonces, ¿seguimos? ¿Podemos continuar? Dance, tú también estás en el trabajo. Ok, no hay ningún problema. Entonces, ¿podemos continuar con la clase después de esto? Bueno, entonces, vamos a iniciar ya con lo que es la unidad número 2.
todavía estamos a tiempo de cambiar algunas cosas. Y la unidad número 2 es bastante extensa, si es que ya vieron el foro de dudas. Y también les envié ahí pues en la liga de esta sesión, les mandé los temas que íbamos a ver y son muchísimos temas. Es un periodo de tiempo bastante grande en donde México tuvo una actividad importante de cambios, y cambios no nada más culturales, sino también religiosos, políticos, económicos, sociales y demás. Entonces, toda esta parte es muy importante, es muy enriquecedor, pero en una clase no voy a terminar. No quiero decir que también nos vamos a aventar aquí 5 horas ni 3 clases más, o sea, no, sino lo voy a hacer de una manera, digamos, como que rápida, en síntesis, pero que ustedes entiendan en dónde estábamos, cómo es que los españoles nos dejaron una herencia cultural bastante grande, que esto tiene que ver también con nuestra comida, con nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, muchísimas cosas. Por ejemplo, voy a empezar con esto muy para que ustedes entiendan de a qué voy. Ustedes cuando les habla a alguien, les pregunta, oye, Marbella, lo primero que dices es mande, ¿no? Sobre todo cuando un adulto te está hablando. El mande usted o el mande es la cosa más terrible que nos pudo haber sucedido, y que esa parte no nos la hemos quitado. El mande usted, eso se lo obligaban a los indígenas que empezaban a hablar español como una forma de controlarlos y una forma de someterlos. El decirme, mande usted, mandarme, ¿qué necesita? Y en este momento lo hago. Entonces, esta palabra de mande o mande usted se nos ha quedado ya culturalmente, y debemos de quitárnoslo y debemos de sacarlo de nuestro vocabulario, porque no te tengo yo que mandar, me estás haciendo, digamos, como un favor, pero no es un favor de sometimiento. Ajá. Ahora lo hacemos, o sea, de diferente manera. Yo le hablo a mis hijos, Regina, me dice, mande. Es normal que lo hagamos porque ella ya me escuchó, yo escuché a mi mamá escuchó a mi abuela escuchó así, y nos vamos de generación en generación hacia atrás. Entonces, es muy difícil a veces quitarnos el mande o el mande usted, pero si tratamos de hacerlo, bueno, esta parte, pues hay que eliminarla de nuestro vocabulario, ¿no? Bueno, entonces, cosas así todavía las tenemos y las seguimos reproduciendo culturalmente. La comida es algo fantástico que nosotros tenemos, que fue una combinación entre los ingredientes que nosotros ya teníamos aquí como pueblo, como imperio mexica, etcétera, etcétera, como pueblo mexicano, como una, no nación, porque todavía no nacíamos, pero como nación, pero sí como un pueblo enriquecedor en muchísimas cosas. Una de las cosas más importantes que nosotros regalamos al mundo, porque así es como lo veo yo, un regalo, es el jitomate. ¿Qué pasa en Italia si no tienen el jitomate? Alguien dígamelo rapidito. ¿Qué pasa si no hay jitomate en Italia? No hay salsas base, porque varias de sus salsas están hechas a base de jitomate. Exacto, acá ya escuché a mi hijo que dijo, no hay pizza, no hay pastas, no hay nada, ¿no? Esa es una. ¿Qué pasa si ustedes sí saben que el chocolate suizo es de los mejores? ¿Qué pasa si en Suiza no hay chocolate, no hay cacao? Porque además nosotros lo exportamos, ellos no lo cultivan. ¿Qué pasa? No hay chocolates, no hay chocolates, así de simple. ¿Qué pasa si en España, que es muy socorrido esto, cuando hablan nos vamos de juerga y al otro día andamos medio mal entre la desvelada y lo que ustedes quieran, lo primero que hacen los españoles es ir a una chocolatería a comprarse un churro y un chocolate? ¿Qué pasa si ese chocolate no hubiera salido, o ese cacao no hubiera salido de aquí? Esa parte cultural que ellos tienen, no lo tendrían jamás en la vida, porque nosotros exportamos ese chocolate. Otra cosa importante, nosotros no conocíamos el azúcar. El azúcar llegó de Cuba. ¿Y qué pasa si nosotros no hubiéramos conocido el azúcar? No hubiera habido este chocolate que hacían las monjas en los conventos. Ajá. Este chocolate tan rico, que no es el abuelita, si no hubiera sido otro mejor, pero que nosotros cuando tenemos frío decimos, ¡ay, un chocolatito caliente! Pues obviamente está hecho también a base de cacao y de azúcar. Entonces, es una herencia cultural que nosotros también tenemos de lo que nos enviaron otros pueblos. Pero otra cosa también importante, ¿qué pasa
si no, ellos, si aquí en México no hubieran conocido, por ejemplo, la vainilla. La vainilla se da propiamente en el estado de Veracruz y la vainilla es uno de los ingredientes más importantes para la repostería. ¿Cuál? La española y la francesa, sobre todo la francesa. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos exportado esta vainilla? No tendrían esta maravilla que huele delicioso, sabe amarguísima, porque la vainilla natural es amarga, no es dulce, pero que le da y resalta los sabores de otros alimentos. Entonces, nosotros tenemos una herencia cultural muy grande. También otra de las flores importantes que solamente se daban aquí en México y es propia de aquí, ¿cuál es? La utilizamos mucho para diciembre. ¿Cuál es? ¿Cuál es la flor roja más? La Nochebuena. Exacto, la Nochebuena. Y la Nochebuena es una flor solo de México, que ya la exportamos, que ya hasta la cultivan los chinos. Ese es otro asunto, ese es otro rollo, pero es propia de aquí, de México. Y cuando es época ya de diciembre, todos los lugares del mundo se llenan de ¿qué? De Nochebuenas, porque la Nochebuena es una flor que solamente florece en diciembre, noviembre, diciembre y dura, si la cuidamos, dura por lo general hasta febrero, marzo. Yo todavía tengo una Nochebuena con unas hojitas todavía rojas, hojas, bueno, florecita, una roja, pero todavía nos dura y es de lugares fríos y nos puede durar mucho tiempo. Y si la conservamos, pues nos quedan las hojas verdes, 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 y en noviembre, diciembre ya están floreciendo. Entonces, esto también es una herencia cultural que nosotros tenemos. ¿Pero qué nos dejaron ellos de malo? Uy, un buen de cosas también. Hay cosas buenas y cosas malas que nos dejaron y nos heredaron. De las cosas malas fueron las pandemias, fueron las enfermedades que diezmaron muchísimo la población indígena. Y una de ellas, obviamente, es la viruela, que es una cosa espantosa. No sé si la han visto, la viruela negra. Y es porque obviamente la sangre se infecta y te deja ámpulas negras en toda la cara, en todo el cuerpo, y supuran la sangre echada, digamos, a perder, que sí, ahora todavía hay gente que tiene viruela negra. Ya es muy remoto los lugares en donde dicen hay casos de viruela, pero ya es muy remoto, sobre todo en los países más pobres del mundo. Por ejemplo, Haití, por ejemplo, algunos países del continente africano, algunos llegan a tener viruela. Ahorita, por ejemplo, está llegando la viruela del mono, que es algo no similar, o sea, es algo parecido, pero no supuras así negro, o sea, no. Pero imagínense qué terrible fue para la población indígena saber que estaban enfermos y no poder hacer absolutamente nada. La población indígena era muy limpia, extremadamente limpia, se podían bañar 1 o 2 veces al día. Y en Europa, en España, sobre todo estamos hablando nada más de España, la gente no se bañaba. Hay registros en que los reyes se bañaban una vez en toda su vida. Por ejemplo, los abanicos franceses tan bonitos que hacían de plumas de animales, no era para engalanar a las mujeres, sino era para quitar el olor de las personas que estaban a su alrededor. Los vestidos también así enormes que tenían, o sea, bueno, no sean como de 1 metro, no lo sé, eran enormes, también era para esconder, obviamente, los olores íntimos. Entonces, era una cosa horrible. Hay datos en donde se dice que cuando te bañabas, o sea, se bañaban más o menos en épocas un poquito calurosas, y llenaban, porque no todos tenían agua o no todos tenían una tina para bañarse, y entonces llenaban una tina en donde el papá, la persona más grande, se bañaba primero. Y después con esa misma agua se bañaba la mamá y después los hijos, de manera que en esa agua, o sea, toda la mugre, todo el remojo de mugre, imagínense ya para bañar, digamos, al niño más pequeño, no, ese pobre hombre, o sea, ese pobre niño iba a salir, o sea, así en los huesos, o sea, era una cosa espantosa. Entonces, no había absolutamente nada de higiene. Aquí sí, aquí ocupaban, por ejemplo, para limpiarse los dientes, utilizaban algunas hojas para poderse limpiar. Aquí en México hay una como tipo, es que es como zacate, no sé cómo decirlos, que es una hierba que se llama chichi, así se llama.
Y esa tú la mojas, la haces así, la restriegas y sale un poquito de como tipo jabón. Y entonces con eso más o menos, no es de que se restregaran así la piel, pero sí sacan un poco de esta pues sustancia que podía limpiarte la piel. Entonces aquí no había ese tipo de enfermedades, sí había más, porque por ejemplo, ¿por qué es que diezmó la población maya? Hay muchas teorías acerca de por qué desapareció. Cuando llegaron los españoles había muy pocos mayas. Los centros ceremoniales, algunos de ellos estaban completamente abandonados. Y dicen, hay dos teorías. Una de ellas dice que se acabó el alimento y tuvieron que emigrar hacia otros lugares. Y la otra es que hubo una pandemia de alguna enfermedad y diezmó muchísimo la población maya. Entonces desaparecieron bastantes grupos indígenas del territorio maya. Entonces todavía no está realmente comprobado por qué diezmó la población maya de esa manera. Aparte de que estaban muy alejados de lo que era el centro de Mesoamérica. Entonces, bueno, entre los animales que había, algunas enfermedades porque no estábamos exentos de ellas, pero ¿por qué desapareció? Pues no sabemos a ciencia cierta. Ahora, vamos a ver, después de que ya Hernán Cortés ya se queda al mando de lo que es ya la Gran Tenochtitlán, manda derrumbar todas las pirámides y empiezan nuevamente a realizar edificios, pero ya los edificios coloniales como nosotros los conocemos. Y si ustedes ven algunas imágenes de España, nosotros tenemos muchísima similitud en cuanto a su arquitectura. Si tú te tomas una foto en la Ciudad de México, pero no dices en dónde estás, o sea, que se vea un pedacito de algún edificio, van a creer que estás obviamente en España. Y si estás en España, van a creer que es acá en México. Y sí, efectivamente, todo lo que es el centro de la Ciudad de México es igualito a las ciudades españolas. Pero esto también, bueno, fue algo bonito porque pues, la verdad la arquitectura es bonita, pero también fue muy triste porque quienes hicieron todos estos edificios pues fueron los indígenas y a los indígenas obviamente se les maltrataba de una manera tremenda y no nada más para hacer los edificios, sino también descubrieron minas en qué lugares, en Zacatecas, en Tasco, en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, en estos lugares descubrieron minas y descubrieron que estas minas tenían plata y que tenían oro. Incluso en Tasco hay un hotel que se llama Real de Minas y abajo de este hotel hay una cueva que es una mina prehispánica, no es una mina de la Nueva España, es una mina prehispánica y no está tan profunda, por decirlo así. Y entonces acaban obviamente las primeras vetas así se le llama, vetas de plata. Ya después, cuando lo descubrieron los primeros españoles que llegaron a Tasco, pues obviamente se dieron cuenta de esta riqueza y empezaron obviamente pues a ver dónde había estas minas gracias a las primeras minas prehispánicas. Pues de dónde sacaban de dónde sacaban los indígenas el oro, la plata, pues de minas, obviamente, de minas, y tienen que ser pues bastante profundas. Y entonces cuando los indígenas fueron pues maltratados, porque Hernán Cortés a sus seguidores o a sus fieles, o sea, los que tenía muy cercanos, les empezó a agradecer el que les haya ayudado a crear o a crear una nueva ciudad, una nueva forma de vida en estas tierras, pues les agradeció dándoles tierras. Y entonces les decía, te voy a dar una encomienda. Y la encomienda Arturo, te vas a ir hacia el norte de la República y lo que veas, bueno, hacia el norte del país o de estas tierras, y lo que veas te voy a encomendar que me cuentes qué hay, si nos sirve, si no nos sirve, y si te sirve, entonces tú vas a ser el encomendero de todo lo que vemos aquí, o sea, me refiero a ser como mi representante. La encomienda es que tú hagas una pequeña ciudad, y entonces así se le llamaba encomendero, y iban a estas tierras y les decía, pues sí, hay un río, hay un lago, lo que sea, ok, la encomienda es de que hagas una población ahí y que te lleves después pues a un poco de ejército y que te lleves a algunos indígenas, de que vayas a sembrar esto, esos eran los encomenderos y se quedaban con una extensión de tierra bastante grande.
las haciendas, los hacendados, las villas también, o sea, empezaron a crecer y así empezaron a crecer obviamente ciudades. Y las primeras ciudades estaban alrededor de lo que era la Gran Tenochtitlán, pero después fueron avanzando hacia el norte de la República, de lo que conocemos ahora como México. Hay unas historias bastante tremendas de españoles que fueron llevados o fueron encomenderos hacia el norte y que estos obviamente no fueron conquistados, no fueron a conquistar, sino ellos fueron conquistados. Hay una película muy, muy buena que la verdad es de que para quien quiera verla, porque es una película muy pesada, porque no hay casi, ay, ya se acabó, ¿no? No me digas que se acabó. Ay, no se acabó, ¿verdad? Ay, perdón. No. No, ok, si se acaba, nos volvemos a conectar con la misma, ¿ok? Bueno, es que como que está lloviendo y no se me vaya a ir la luz también, o sea, no va a ser adrede. Bueno, entonces, esta película se llama Cabeza de Vaca, porque así se apellidaba uno de los españoles que se va hacia el norte, y en lugar de ser conquistado, él fue conquistado. Y fue una manera tremenda de conquista que tuvo él, porque lo trataron igual que los españoles trataban a los indígenas, y no era por venganza, porque los del norte no sabían absolutamente nada de lo que había pasado acá. Ellos llegaron, esos españoles llegaron y se dieron cuenta los indígenas que vivían allá, pues que era gente rara y dijeron aquí no nos vamos a intimidar. Eran 2, 3 monitos. Entonces fueron conquistados ellos de la manera más tremenda. A uno de ellos, vean esa película, bueno, si la quieren ver, porque es una película muy pesada, no hay diálogos, casi no hay diálogos. Entonces se vuelve a veces hasta aburrida, por decirlo así, porque no hay casi nada de diálogo, sino todo es nada más observar el medio ambiente en el que vivían y cómo los trataban y cómo los maltrataban. Es un enanito, un indígena enano, y entonces agarra al español y lo mantiene cautivo y lo amarra como si fuera un perro. Y entonces le da el latigazo y lo mantiene así como si fuera como si fuera su mascota. Entonces también para ellos pues fue algo tremendo pues vivir esa parte, porque no todos los españoles tuvieron la suerte de tener encomiendas, de hacer villas y de hacer pequeñas ciudades, ¿no? No tuvieron esa suerte. Pero los que sí lo tuvieron, pues obviamente se convirtieron en gente bastante rica, que después trajeron a sus familias, a sus amigos, a sus compadres, a toda la gente, y por eso se pobló aquí, rápidamente se pobló la Nueva España. Y entonces empezaron las primeras fundaciones que se caracterizaron por buscar estar cerca de la población indígena para tener acceso a los recursos y la mano de obra, y barata, porque además no les pagaban casi nada, o sea, los maltrataban realmente muy, muy feo. Y de los últimos lugares, o sea, la conquista hacia Yucatán, pues la verdad es de que no funcionó, sino de allá sí lo sacaron a patadas y tardaron muchísimo tiempo para que toda la península de Yucatán fuera conquistada por los españoles. Pero bueno, vamos a empezar ahora con otro tema, me voy rapidito. Otro tema importante, por ejemplo, es quiénes llegaron como de primera, así rápido, en la religión. Los primeros que llegaron fueron las primeras órdenes religiosas llegaron con Hernán Cortés y llegaron con la intención de evangelizar a la gente, pero se dieron cuenta que, pues obviamente, el idioma no ayudaba. Entonces, varios de los clérigos que llegaron empezaron pues, a involucrarse con el idioma. Y entonces tenían también, obviamente, gente que estaba indígenas que sabían hablar pues ya el español y pues que no les quedaba de otra más que de alguna manera también evangelizar a su gente. Pero es muy feo porque cuando ellos hacían las iglesias, los indígenas que eran obligados a ir ya cuando habían terminado, obligados a ir a rezar, pues ellos cuando estaban construyendo las iglesias, ellos ponían atrás de los retablos o de los retablos y en las iglesias ponían ídolos, lo que ahora llamamos ya ídolos, pero eran sus dioses, figuras prehispánicas, para que ellos adoraran no al Dios que se les estaba imponiendo, sino a los dioses en los que ellos creían. Entonces era una manera de decir, ok, ya habían visto varias cosas que los maltrataban mucho, los asesinaban por varias razones, entonces algunos de ellos decían,
ok, voy a asimilar esto y pues lo voy a hacer de una manera pues, más agradable. Entonces escondían sus ídolos y ellos iban a rezarle a sus dioses, no realmente al dios a los que los españoles decían que lo tenían que hacer. Y había dos cleros, el clero regular y el clero secular. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El clero regular es la rama de la iglesia integrada por religiosos que viven congregados en monasterios, bajo reglas estrictas y votos de pobreza y castidad, obediencia también. Algunas de estas órdenes religiosas son los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Todavía tenemos aquí estas órdenes religiosas, pero ya no son tan cerradas. Los jesuitas, por ejemplo, ellos estaban dedicados a la educación y hay varias universidades actualmente que pues fueron creadas por jesuitas. Una de ellas es la Iberoamericana. Son jesuitas los que crearon esta universidad. Y aunque ya no enseñan religión, obviamente en la universidad, tienen toda reglas, digamos, de los jesuitas, pero no quiere decir que cuando tú llegas a la universidad te van a evangelizar nada de eso, sino que algunas cosas que ellos practican, me refiero a la obediencia, a lo que es la educación y todo esto, pues obviamente lo tiene la Universidad Universidad Iberoamericana y continúa con esto, ¿no? Los franciscanos son personas bastante, todavía, ahí en Coyoacán hay uno, hay una iglesia franciscana y todavía salen los sacerdotes con su hábito café, ya saben, o sea, su hábito café, sus chanclitas, invierno, verano, otoño, lo que sea, ellos salen con su hábito y no son muy amables, son muy humanos porque ayudan a la gente, y ellos se dedican a la, ¿cómo les diré? Ayudar a la gente más necesitada, ¿no? Pero ellos también hacen votos de pobreza. No es que tengan el mejor carro, la mejor casa, etcétera, etcétera. O sea, ellos hacen ese tipo de votos, estos grupos que les acabo de decir. Pero el otro clero, el secular, es la rama de la iglesia que pertenece a los cardenales, a los ricos, a los cardenales, a los obispos, sacerdotes, miembros del clero secular, viven en las parroquias y las iglesias o catedrales en donde realizan sus labores. Estos sí tienen bastante dinero. Estos de la orden secular son los que pueden llegar a ser obispos o que pueden llegar a ser, ¿cómo se llama? Cardenales o hasta papas, ¿no? Clero secular. Estos son los que tienen el dinero. Y hay cantidad de historias tan tremendas de esta parte de la iglesia del clero secular, porque obviamente estos son los que salen, o sea, no están en un monasterio, no están encerrados, y hay cantidad de historias sobre este trabajo. Hay una serie muy buena, a ver si la encuentran, que se llama Los Borgia, que habla precisamente de una familia que es el papa es Borgia, y su hijo, que él es papa, y el otro hijo, porque tenía hijos, es obispo, y entonces el papá lo obliga cuando es pequeño a ser obispo, porque él ante la iglesia no tenía familia, pero claro que tenía familia, tenía esposa, vivían bastante bien, y todo, digamos que todo el mundo lo sabía, pero nadie decía absolutamente nada. Búsquenla, es una serie increíble que te muestra la vida y la parte escondida de lo que nosotros no vemos acerca de la vida católica, ¿no? Otra cosa importante es, llegó con esto, obviamente, la Santa Inquisición, que fue tremendo para los indígenas. Aquí no es que mataran a la gente, pero sí la torturaban, y hay muchos lugares en donde fueron torturados. Uno de los museos más importantes, que antes era universidad, la Facultad de Medicina de la UNAM, está ahí en el centro,
ahora es el colegio de medicina, ya no es colegio, sino ya nada más es un museo y está muy bonito, vayan a verlo. Ese era el Palacio de la Santa Inquisición, enfrente de lo que nosotros conocemos como Santo Domingo, en donde te hacen de todo, desde ahora los, ¿cómo se llama? Los de COVID. Los documentos. ¿Mande? Sí, donde falsifican. Donde hacen documentos. Exacto, donde hacen documentos falsos. Ahí. Donde te sacan el INE. Exacto, que tienes 16 años y ya te sacan el INE, no hay ningún bueno, ahí enfrente está este edificio, ya se va a acabar, la voy a parar hasta aquí y nos volvemos a meter, ¿les parece bien? Para que no se corte de tajo, ¿sí? Entonces, sálganse por favor y con la misma liga nos volvemos a ingresar, ¿ok? Ahorita los veo.